Es perfecto, ya estamos grabando. Bueno, les dije que los ejercicios pueden venir en dos presentaciones. Pueden venir en una tabla, como la de nuestro ejercicio número uno. Todo está un poco ordenado. Luego puede venirles en forma de un párrafo. Esto en realidad no es tan largo. Los ejercicios no tienen o no suelen tener 6 preguntas, suelen tener 3 preguntas, ¿sí? Esto de acá es para que repasemos un poco lo que hemos visto en el ejercicio uno. Pero tienen un párrafo y pueden tener algún dato adicional como son los que tienen acá abajo. Pero con la información del primer párrafo deberíamos poder hacer nuestro gráfico de pozo. Les dije que los cálculos del primer parcial están en función del volumen del lodo en el sistema de circulación. Así que tenemos que realizar nuestro dibujo. Vamos a dibujar el pozo. Vamos a dibujar el pozo y hacemos nuestro cálculo de volumen en el pozo y calculamos nuestro volumen de lodo en superficie. Porque tengo un gráfico preparado para esto. Vamos a vernos otra lámina. Ya, bueno, arriba, ejercicio 02. Si alguien tiene una duda o quiere preguntar algo sobre lo que estamos haciendo, me preguntan, no hay ningún lío con eso, ¿sí? Y tengo un diagrama por acá. Este, ok. Este sería mi gráfico de pozo. Vamos leyendo el ejercicio y vamos anotando datos. Primero, se tiene cañería de 9,5 octavos y de 8,921 en 1,750 metros. Vamos a subrayarlo con un color. Aquí se pueden elegir colores, porque no se pueden elegir muchos. Ya, con verde. Si tiene cañería de 9,5 octavos, no queda muy feo. ¿Cómo lo podemos separar mejor que no sea con este color amarillo, con este resaltador? Lo vamos a pintar de diferentes colores. Esa sería la primera parte que nos está indicando el diámetro de la cañería que ya se tiene cementada y la profundidad. Entonces tengo una cañería de 9,5 octavos en 1,750. Después tengo agujero perforado con trépanos de 8,5, ensanchamiento de 8% hasta 2,500 metros. Esta sería la segunda parte. Vamos a pintarlo con otro color. Bueno, y esto ya es azul, con color naranja. Y lo podemos debilitar. Listo. Con estos dos puntos o con esa primera oración ya podemos graficar el pozo. Entonces 2,500, 8,5, 8%. Vamos al gráfico. Tengo la cañería, el agujero abierto. Vamos a ir añadiendo información. Comencemos con una cañería. Esta es una cañería de 9,5 octavos, es decir, el ejercicio 9,5 octavos de pulgada. Y mismo queda también, ¿no? Utilicemos nomás letras. Cañería de 9,5 octavos. Y tiene un ID de 8,921. 8,921. Para que no se nos pegue mucho. Esta es la cañería de 9,5 octavos. Se encuentra, o el zapato de esa cañería, se encuentra a qué profundidad? En
1750 metros. Acá vamos a poner 1750 metros. La 21 voy a acercar ahí. Creo que está mejor. Sí, 1750 metros. Luego tenemos la parte del agujero abierto. El agujero se perfora con diámetro del trépano, 8,5. Sí, 8,5, 8%, 2500 metros. Primero pongamos la profundidad, 2500 metros. Este es el fondo del pozo. Y lo que respecta al diámetro del trépano, vamos a poner así. Diámetro del trépano. ¿Qué le pasa a esto? ¿Lo voy a cambiar? Sí. Diámetro del trépano es de 8,5. Luego tenemos un ensanchamiento. Ensanchamiento del 8%. Porcentaje de ensanchamiento del 8%. Bien, con eso ya tenemos graficado el pozo, la cañería, el fondo de pozo, el diámetro y el ensanchamiento que tiene nuestro agujero. Continuemos leyendo el enunciado. En superficie se tienen cajones llenos hasta el 60% de su capacidad. En superficie se tienen cajones llenos hasta el 60% de su capacidad cuando el pozo se encuentra sin herramienta. Bueno, entonces no hay un dato como tal de volumen de lodo en superficie. Me dice que están al 60% de su capacidad cuando el pozo se encuentra sin herramienta. Lo que nosotros vamos a hacer es calcular el volumen del pozo, perdón, el volumen de superficie, y lo vamos a sumar al volumen del pozo, pero necesitamos que el volumen del pozo se calcule sin herramienta, porque el dato habla de que, bueno, menciona que los cajones están al 60% de su capacidad cuando el pozo no tiene herramienta. Así que dejamos el agujero sin herramienta y en superficie el volumen sería, la vamos a dejar en este momento como incógnita. No sabemos cuál es el volumen, lo vamos a calcular en un momento. Sabemos que es el 60% de su capacidad total. Veamos qué más datos tengo por acá. El lodo tiene una densidad, se desea diluir. Con esto creo que es suficiente. Sabemos que el pozo va a estar sin herramienta. Pongo un color amarillo, negrita. Y calculemos el volumen del pozo sin herramienta. Bien, ustedes saben que el pozo lo vamos a seccionar, vamos a dividirlo en partes para poder calcular el volumen. ¿Cuántas secciones ven ustedes en el pozo? ¿Alguien, por favor, que responda? Para no hacerla la clase tan aburrida. A ver, ¿quién está por ahí? Dos, ¿Cuántas? dos Tiene puertas, dos. dos Dos. secciones. Bien. Entonces, la primera sección, yo contaría desde el centro. Perdón, desde abajo, quiero decir. La primera sección la vamos a pintar con color amarillo. Esa es la primera sección. ¿Por qué? Porque está en agujero abierto. Y luego tengo una segunda sección que está en el interior de la cañería. Esa la vamos a pintar con un color naranja. Ahí está. Todo. Es en colores muy fuertes, pero ya. Pongámosle un nombre igual acá. Sección, sección 2. Y esta de acá es la sección 1. Entonces, solo para calcular el volumen del lodo en el pozo, tengo que realizar el cálculo de estas dos secciones. ¿Qué fórmula voy a ocupar? Yo les había mencionado, bueno, yo les había puesto en pizarra dos fórmulas, una para volumen interno y una para volumen en espacio anular. El volumen de la sección 1, ¿qué volumen es? ¿Interno o espacio anular? Interno. Interno. Entonces necesito utilizar solamente un diámetro. ¿Qué diámetro vamos a ocupar? Necesito el diámetro del agujero abierto, necesito el diámetro del pozo del agujero. No tengo eso como dato, sin embargo, tengo los datos del diámetro del trépano y su ensanchamiento. Con estos dos datos, nosotros vamos a calcular, antes de calcular el volumen, el diámetro del agujero abierto.
Ponemos una, no sé, alguna flecha que indique que vamos a hacer un cálculo. Esta acá, pues. Y, bien. Y podemos calcular nuestro diámetro del agujero abierto. Vamos a darle diámetro del agujero abierto. ¿A qué va a ser igual? Al diámetro del trépano, es decir, a 8.5 pulgadas, más, hay que perdón, multiplicamos por uno más el porcentaje de ensanchamiento. Porque esta pulgada no me deja ponerlo como fracción. Uno más el porcentaje de ensanchamiento, que es 8% sobre el 100%. ¿Bien? 100%, 8%. Esto está en pulgadas, estamos multiplicando y tenemos nuestro diámetro de agujero en pulgadas. ¿Cuánto les da eso? No, esperen, es medio feo estar mirando la computadora y luego sus calculadoras. Si alguien se siente cómodo, por favor, ayúdeme con los resultados. Yo voy a abrir una calculadora acá para que trabajemos un poco más rápido. 9,18. Ok, vamos a ponerlo acá entonces. 9, ¿cuánto? 18. 17. A mí me sale un 9,18 igual, Ausi. 18. Bien, vamos a revisar entonces. 9,18 auxiliar. Ok, 18 entonces, desempato. 18 pulgadas. Esa de ahí es la final. 9, 18 pulgadas. Entonces, ahora sí, como ya tengo el diámetro del agujero abierto de la sección 1, vamos a utilizar ese diámetro para calcular el volumen de la sección 1. Colocamos, numerador sería 918 pulgadas al cuadrado sobre 314 multiplicado por la longitud de la sección 1. La sección 1 va de 2500 hasta 1750 metros. Todo eso, eso nos va a permitir, nos permite calcular el volumen en barriles. Con dos decimales, ¿cuánto les da? Voy a habilitar la calculadora, eso va a ser un poco más rápido más adelante. A ver, ¿cuál era? Esa de ahí. La calculadora la voy a colocar aquí arriba, va a estar este cuadrito. ¿Bien? Yo hago los cálculos un poco, no utilizo esa fracción que colocamos para volumen, si no se van a confundir. Entonces es 9.18 elevado al cuadrado, 9.18 elevado al cuadrado sobre 314 multiplicado por diferencia de alturas, 2500 menos 1750. 201,23. Sería 201,23 barriles. ¿Por qué estamos ocupando un 918? ¿Por qué no ocupo el diámetro del trépano? Estamos considerando que el agujero se ha ido ensanchando, se ha ido lavado, y para calcular el diámetro del agujero abierto, un promedio ocupo este factor de ensanchamiento del 8%. Ya tengo el volumen Auxi de es, las... Auxi es 201,28. Sin redondeo. Ay, sí, 29 incluso, ¿no? 29. 29 redondeo. Bien, gracias. Entonces, podemos pasar al volumen de la sección 2. El volumen de la sección 2 continúa siendo volumen interno, no estamos en un espacio anular. El espacio anular lo tenemos cuando hay una herramienta en esa sección. No tengo herramienta en la sección 2, el volumen interno. La sección 2 para calcular ese volumen necesito un diámetro. ¿Qué diámetro vamos a ocupar? A ver, Marilyn, que está participando. ¿Qué diámetro ocupamos para la sección 2? ¿Puedes repetir, por favor, Ausi? Quiero calcular el volumen de la sección 2. Es volumen interno. Necesito un diámetro, solamente uno. Entonces, para esta sección que está con naranja, ¿qué diámetro voy a ocupar en la fórmula? 8,921. Correcto. Vamos a ocupar 8,921, como dijo Marily, porque quiero calcular el volumen interno. Entonces, ocupo su diámetro interno. Quiero saber lo que hay en el interior, ocupo el diámetro interno. Sobre 314 multiplicamos por el valor de la altura de esa sección, la longitud de la sección, que son 1750 metros. El resultado lo obtenemos en barriles. 8.921 elevado al cuadrado sobre 314 multiplicado por 1750. 440 440. 43,54
54 es, ¿no? Sí, 54 barriles. Como no tengo más secciones, lo que voy a hacer es calcular el volumen del pozo. Y diría, el volumen del pozo es igual, el volumen del lodo en el pozo es igual ¿a qué? A la sumatoria, 201,29 más 443,54 barriles. 644,83. Bien, 644,83. 644,83 barriles. Muy bien. Este es el volumen del lodo en el pozo. Acá tal vez podríamos poner un subtítulo para que se entienda mejor. Esto de acá lo voy a dejar aquí arriba porque al final de cuentas es lo que tenemos que hacer para hacer el cálculo de volumen, ¿no? Previo. Vamos a darle un nombre, un cuadro de texto acá, con negrita. Cálculo de volumen de lodo, de volumen, volumen del lodo en el pozo. Eso me lo está marcando con el correcto por el idioma. Listo, cálculo de volumen del lodo en el pozo. Nosotros necesitamos el volumen del lodo en el sistema, el volumen del lodo en el sistema. Y eso considera el volumen en el pozo y el volumen del lodo en superficie o el volumen del lodo en cajones. Volumen del lodo inicial, vamos. Volumen del lodo inicial en el sistema de circulación entre paréntesis. Trabajamos un poco más acá. Como ya tengo el volumen del pozo, solo me falta el cálculo del volumen del lodo en los cajones. En el anterior ejercicio, el volumen del lodo en los cajones era un dato. En este ejercicio no. Regresemos a los datos. En la parte inferior vamos a ver información de los cajones, ¿sí? Me indica que son 3 cajones, cada uno tiene una longitud de 22 pies, un ancho de 10 pies y una altura de 7 pies. Esta es la información de los cajones. Son 3 y esas son sus medidas. Las vamos a copiar y las vamos a llevar a esa sección del ejercicio. Creo que voy a necesitar un pelín más de espacio para poder trabajar. Así que le vamos a quitar un poco de tamaño a las letras de arriba y lo vamos a acomodar con más pegado. Calcular el volumen en cajones lo vamos a hacer de una manera sencilla. Vamos a considerar que los cajones son figuras regulares y que su volumen se obtiene al multiplicar la longitud, el ancho y la longitud, el ancho y la altura. El volumen de un cajón, me voy a acercar acá, ya no necesitamos ver el pozo. Más. Ahí. El volumen de un cajón, pensemos en el volumen de un cajón. ¿Cómo se calcularía ese volumen? Si tenemos una imagen de una figura regular como, por ejemplo, esta de acá. ¿Cómo calculan el volumen de este objeto? Multiplicando la longitud, es decir, el largo, vamos a ponerlo como largo, Lo ancho. multiplicado por el ancho y multiplicado por la altura. Con eso tendríamos el volumen de ese cajón. Ahora, fíjense bien que ese es el volumen de todo el cajón. No estamos considerando si hay algo en el cajón, estamos calculando su capacidad completa. Como este es el volumen de un cajón, y nosotros sabemos que en superficie tenemos 3, multipliquemos esto por 3. ¿Por qué? Porque son 3 cajones. Después, este sería el volumen de 3 cajones llenos. Es decir, como estamos tomando esta altura de 7, estamos calculando el volumen de todo el cajón, como si todo el cajón estuviera lleno con lodo. Vamos a multiplicar por 0,60. Este 60 es el... Porcentaje de lo que está lleno. Sí, vamos a ponerlo como
quiero ponerlo con una fórmula un poco más sencilla, más elegante. Podemos poner nivel del lodo. Nivel del lodo es igual a la altura por el porcentaje de llenado. Sí, ¿saben qué? Esto lo vamos a trabajar así. El volumen del lodo en cajones. Esto creo que va a ser más sencillo para ustedes. El volumen del lodo en cajones va a ser igual al largo por el ancho por, no vamos a poner acá altura, vamos a poner nivel del lodo. Nivel del lodo. ¿Cuál es la altura del cajón? De los cajones es de 7 pies. Entonces, el nivel del lodo puede ser de 7, puede ser de 6, puede ser de 5. Siempre va a estar, va a ser igual a 7 o va a tener un valor igual o menor a 7. Si el cajón, por ejemplo, está a la mitad, entonces la altura del lodo, la altura del nivel del lodo sería de 3.5. Entonces acá vamos a considerar el nivel del lodo. Si nosotros colocamos acá 7, significa que todo el cajón está lleno de lodo. Si nosotros colocamos acá 0, significa que no hay lodo en el cajón. Luego, en la fórmula vamos a multiplicar por el número de cajones. Entonces acá hay que prestar atención. Hay que prestar atención. Si son 3 cajones, si son 4 cajones. Y a esto le vamos a añadir un factor de conversión, ¿sí? Vamos a añadir un factor de conversión, que va a ser el siguiente. Un barril es equivalente a 5,61 pies cúbicos. Lo vamos a ver cuando nos toque reemplazar. Ahora, si ustedes se fijan, con esta fórmula, bueno, de esta fórmula tenemos todos los datos excepto el nivel del lodo. No sabemos cuál es el nivel del lodo. En el ejercicio me da la altura del cajón, pero no me da el nivel del lodo. Y aquí vamos a poner lo que nos estaba comentando hace un momento un compañero. Está medio lento la computadora. El nivel del lodo va a ser igual a la altura del cajón, sí, altura del cajón, multiplicado por el porcentaje llenado, porcentaje lleno, pongamos, dividido entre el 100%. Ahí me gusta más. Voy a poner eso va a quedar. Voy a ver el tema del espacio. Esto lo vamos a poner acá como referencia. Nivel del lodo. Quiero un pelín más de espacio para seguir trabajando acá. Van a disculpar si me quedan todos los cálculos muy apegados. Oh, bien, entonces lo primero que voy a hacer es calcular siempre el nivel del lodo. Este nivel del lodo puede ser que sea un dato en algunos ejercicios. Si no es dato, entonces lo vamos a calcular con esta fórmula. La altura del cajón multiplicado por el porcentaje con el que está lleno el cajón. Esta fórmula la dejamos con ese color. Pongámosla con negro ya que es una fórmula. Vamos a ver, pongamos con color negro esta fórmula. Listo. Esto igual que esté con color negro porque es fórmula. Y ahora reemplacemos. En la primera, por ejemplo, vamos a calcular primero el nivel del lodo. Nivel del lodo es igual a ¿qué? La altura del cajón, 7 pies. Multiplicamos por el porcentaje con el que está lleno, que es el 60%, dividido entre 100%. Si quieren, multipliquen directo por la fracción de 0,60. ¿Cuánto nos da esto? ¿Cuánto? 4,2. 4, 4,2. 12 o 20. 4. 4,2. O sea, 4,20. Bien, 4,20. Que te escucho 12, ¿no? Bien. Nivel del lodo, esto pongámoslo a un costado con la resolución y ahora podemos reemplazar en esta fórmula. Y el volumen del lodo en cajones es igual a ¿qué? El largo de cada cajón, 22 pies. Lo multiplicamos por el ancho de cada cajón, 10 pies, y lo multiplico por el nivel del lodo en cada cajón, que en este caso es de 4,20. Como todo esto está en pies, pie por pie, nos va a dar pie cúbico. Tendríamos pie cúbico. Y lo multiplicamos por el número de cajones, que en este caso es 3. Sigue estando en pies cúbicos. Yo necesito que este volumen esté en barriles. ¿Por qué no puedo sumar un barril con un pie cúbico? Creo que ya hablamos con ustedes de unidades. No puedo sumar peras con manzanas. Si yo les digo 100 kilómetros más 10 metros y alguien me dice 110 kilómetros, es mal. Primero hay que hacer una,
hay que tener las mismas unidades, ¿sí? Así que vamos a realizar una conversión acá y la conversión se hace con este factor que vamos a hacer. Ese factor nos convierte los pies cúbicos a barriles. Un barril es equivalente a 5,61 pies cúbicos. Los pies cúbicos se van con los pies cúbicos y me queda todo el volumen en barriles, que es igual a 22 por 10 por 420, 420 por 3 por 3 y dividido 494,12. 12 barriles. Listo, ya tenemos el volumen en cajones. Así que recuerda, este volumen de 494,12 puede que sea un dato en algunos ejercicios, en otros no. Entonces tenemos que tener cuidado, revisen bien si lo tienen de dato. Si no lo tienen, y en la parte de la información de los cajones les suele indicar a qué profundidad se encuentra la herramienta. En este caso me dice que en superficie se tienen cajones llenos hasta el 60% de su capacidad cuando el pozo se encuentra sin herramienta. Entonces el gráfico lo hago sin la herramienta. Calculemos el volumen del lodo total ahora. Como esto me quedó muy lleno, me faltó nomás espacio para eso. O cómo lo ordeno por acá. Me da tiempo, me da el espacio, tal vez. Sigamos esto aquí. Ahí puede ser. Y con los más grandes le podemos calcular nuestro volumen del lodo inicial. El volumen del lodo inicial va a ser igual a ¿qué? Al pozo 644,83 más 494,12. Todo eso está en barriles. Sí se puede sumar, ¿por qué? Porque están con las mismas unidades. Si no lo hubiesen convertido a barriles, les hubiese quedado un número muy grande. 644,83 más 494,2. 1138,95. 1138,95 barriles. Este de acá es el volumen del lodo inicial. El volumen del lodo que tenemos que tratar. Bien, ¿hasta acá alguna pregunta? ¿Algo que no hayan entendido? Esta es la fórmula para calcular el volumen de cajón. Si no les da el nivel del lodo, entonces pueden calcular el nivel del lodo con esta otra fórmula, porque seguro les va a decir en qué porcentaje se encuentra lleno. Si les dice la mitad, significa que está al 50%, ¿no? Vamos a ver. Sigamos. Ya que tengo el volumen del lodo, podemos pasar a la pregunta del ejercicio. 2, 0, 2. Veamos, tengo en el enunciado las siguientes propiedades del lodo. Esta de acá es la propiedad de densidad y estos son los datos de la retorta. Si ya fueron al laboratorio, en realidad todos ya fueron al laboratorio, deberían haber ido al laboratorio. Saben cómo se obtiene la densidad y saben cómo se obtienen estos datos de retorta. Y me dice, se decide diluir el lodo a 1,15 gramos cc utilizando lodo de reserva de 1,0 gramos cc. Entonces, diluir significa, en otras palabras, disminuir viscosidad o disminuir la densidad. En este caso queremos disminuir la densidad. La dilución no solamente se hace para disminuir densidad, también se puede hacer para disminuir contenido de sólido. Eso lo vamos a hacer en otro ejercicio. En este caso, el objetivo es disminuir la densidad del lodo. Entonces, quiere disminuirla de manera que su nueva densidad sea 1,15. ¿Cuál era la densidad inicial? La densidad inicial era 1,18. Para disminuir la densidad podemos usar tres cosas. Podemos utilizar agua, podríamos utilizar diésel o podemos ocupar lodo de reserva. El lodo de reserva es un lodo que se tiene que no está circulando, que se tiene en cajones de reserva. No forman parte del sistema de circulación, es un lodo aparte si quiere. Este lodo está recién preparado, no es un lodo pesado, por eso tiene una densidad 1,03 gramos cc y se utiliza para darle tratamiento al lodo.
al lodo en el sistema activo. Así que para que esta densidad de 1,18 baje a 1,15, le vamos a agregar lodo de reserva de 1,03. Primera pregunta, ¿cuánto lodo de reserva necesitamos? Pongamos eso acá como pregunta. Pregunta número 1. Volumen de reserva, de lodo de reserva. Lodo de reserva. Vamos a ver por qué se puso al inglés esto. Volumen de reserva requerido para diluir el lodo. El volumen lo tenemos que estar en barriles, ¿no? Vamos a ir copiando algunos datos acá. Primero comencemos con el volumen del lodo inicial. Nuestro lodo inicial es de ¿cuánto? Aquí, 2000, no, 1138,95. 1138,95 barriles. Este es el volumen del lodo inicial, el volumen del lodo en el sistema de circulación. Este lodo inicial tiene una densidad de ¿qué? La densidad de cerro. La densidad del lodo inicial es igual a 1,18 gramos cc. Listo. ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero que la densidad del lodo, vamos a llamar la densidad final, sea de 1,15 gramos cc. ¿Y qué vamos a hacer para llegar a ese punto? Vamos a agregar lodo de reserva. ¿Cuánto vamos a agregar de lodo de reserva? Pongámosle el lodo R, ¿sí? Lodo de reserva. No sabemos cuánto. Esta es la incógnita. No sabemos qué volumen vamos a agregar de lodo de reserva. Necesitamos conocer la densidad de este lodo. Vamos a poner densidad del lodo de reserva, 1,03 gramos así. No estoy seguro. Bien, veamos 1,03. Densidad del lodo final, 1,15 gramos cc. Bueno, esto no es muy diferente a lo que hacíamos para densificación. En realidad es el mismo proceso. Vamos a quitarle un poco de tamaño para que no se vea muy grande. Tenemos que aplicar ecuaciones de balance de materiales. Vamos a tomar la idea de que al lodo inicial le vamos a agregar algo. Lodo inicial, ese algo es lodo de reserva. Lodo de reserva. Y el resultado de sumar estas dos cosas, sumar estos dos lodos, es el lodo final, es decir, la mezcla, lodo final. A esta idea le aplicamos la ecuación de balance de materiales. ¿Cuál era la primera ecuación de balance de materiales? La primera ecuación de balance de materiales, ¿alguien? Sumatoria de masa. Bien, las masas se suman. Bien, Jesús. Las masas se suman. Entonces, la masa del lodo inicial más la masa del lodo de reserva es la masa del lodo final. Pondríamos en lugar de masa densidad. La densidad del lodo inicial por el volumen del lodo inicial, densidad por volumen es masa, es decir, más la densidad del lodo de reserva por el volumen del lodo de reserva, masa más masa, igual a la masa del lodo final o la densidad del lodo final por el volumen del lodo final. Esa es la primera ecuación. Veamos qué es lo que necesitamos de esta ecuación. ¿Qué estamos buscando? Buscamos el volumen del lodo de reserva. Esa es la pregunta. Lo marcamos con rojo. Ahora veamos los otros términos. ¿La densidad del lodo inicial es un término conocido? ¿Es un dato? Sí. Es dato del ejercicio, 1,18. El volumen del lodo inicial no es un dato como tal, sino que lo hemos tenido que calcular. Es 1138,95. La densidad del lodo de reserva es un término conocido, es un dato. En algunos ejercicios tal vez no sea un dato, vamos a aprender a calcularlo, pero más adelante. En este caso es un dato. La densidad del lodo final es un dato, 1,15 gramos cc. El volumen del lodo final es una incógnita. Nosotros conocemos el volumen del lodo inicial,
No sabemos cuánto le vamos a agregar al lodo inicial del lodo de reserva, por lo tanto, no conocemos el volumen del lodo final. A 1138 no sabemos cuánto le vamos a agregar y como no sabemos eso, tampoco conocemos el volumen del lodo final. Tengo dos incógnitas. Para resolverlo hago sistema de ecuaciones. Busco una segunda ecuación que me ayude a resolver para hacer un sistema de ecuaciones. Y la segunda ecuación es sumatoria de volumen. Volumen del lodo inicial más el volumen del lodo de reserva es igual al volumen del lodo final. Aquí están nuestras dos ecuaciones de balance material. Estas dos son nuestras ecuaciones. Esta de acá no es necesario que la escriban, es solo para que nos quede claro cómo estamos planteando esa ecuación. De esta ecuación, de la segunda hay que despejar una de las incógnitas. Ya está despejado el volumen del lodo final. Esta ecuación, perdón, este término del lodo final lo vamos a reemplazar en la primera ecuación. Luego podemos escribir sin igual al espacio. Ponemos la negrita, un poco el número y reemplazando el volumen del lodo final, volumen del lodo final, BLF, vamos a poner BLF en la primera ecuación. Tengo la primera ecuación y en lugar de volumen del lodo final vamos a colocar el equivalente que es volumen del lodo inicial más volumen del lodo de reserva. Ahí está. Volumen del lodo inicial más volumen del lodo de reserva. La ecuación sigue teniendo dos incógnitas, pero esta incógnita es repetida, así que solo tenemos que despejarla con factorización. Nos acercamos a esta ecuación. Lo primero que vamos a hacer, traten de seguirme paso a paso, es multiplicar este término de densidad por los dos términos de volumen dentro del paréntesis. Entonces va a multiplicar al volumen del lodo inicial y al volumen del lodo de reserva. Con eso ya desaparece el paréntesis, porque fuera del paréntesis tenemos un signo positivo. Los signos dentro del paréntesis no cambian cuando se borra el paréntesis. Después vamos a ordenarlo, es decir, todos los términos que tienen la incógnita se van al lado izquierdo. Este está sumando, lo vamos a pasar al otro lado, pero lo vamos a pasar restando. Y este otro término, que es densidad de lo inicial por volumen de lo inicial, lo pasamos al otro lado. Como estaba sumando, lo vamos a pasar a restar. Ahora podemos hacer una factorización. En el lado izquierdo voy a factorizar el volumen del lodo de reserva y del lado derecho vamos a factorizar el volumen del lodo inicial. Vamos a poner acá un paréntesis para que se entienda así. Y de este paréntesis sale el volumen del lodo de reserva. Lo estamos factorizando. En el otro lado de la ecuación colocamos el mismo paréntesis y del paréntesis sacamos el término común, volumen del lodo inicial. Bien. Y bueno, como ya está factorizado, lo único que nos queda es que esta diferencia de densidades pase al otro lado a restar. Así que aquí vamos a anotar una opción. ¿Por qué se quedará con rojo, no? A ver, otra vez, quedó con rojo. Medio raro. Bien. Pasa a dividir este término que se queda en el numerador, va a pasar a dividir la diferencia de densidades. Y me queda esa ecuación. El volumen del lodo de reserva es igual a ¿qué? A la diferencia de densidades por el volumen del lodo inicial dividido entre esta otra diferencia de densidades. Reemplacemos. Densidad del lodo final 1.15. Queremos bajar, ¿no? La densidad del lodo inicial 1.18. Todo eso está en gramos cc. Y multiplicamos por el volumen del lodo inicial, que es de 1138,95 barriles. Dividimos entre la densidad de lodo de reserva, que es 1.03, menos la densidad de lodo final, que es 1.15 gramos cc.
Gramos cc se va con gramos cc y me queda el volumen del lodo de reserva en barriles. ¿Dónde está la calculadora? Ahí está. 1.15 menos 1.18. 284,74. 284,73. Bien. 74,73 barriles. Este es el volumen del lodo de reserva. Esta era la pregunta del ejercicio. Esta parte del despeje puede que sea un poco más larga dependiendo de cómo lo hagan ustedes, ¿no? Y yo lo he podido hacer un poco más corto porque acá puedo editarlo a medida que avance. Así se responde la primera pregunta. ¿Alguien tiene alguna duda? De nuevo, la densidad del lodo de reserva podría ser una incógnita, entonces habría que calcularla de alguna manera. Luego, en otro ejercicio les voy a explicar cómo, mejor dicho, les voy a explicar cómo se hace en el laboratorio. Vamos a calcular la densidad en el laboratorio. Porque los lodos que preparamos en el laboratorio solo, básicamente son los primeros, ¿no? Van a ser bentonita y agua. Y un aditivo, pero en pequeña concentración. A ver, vamos para la pregunta número 2. La velocidad de agregado se desea diluir en dos circulaciones. Creo que eso más nos da para hacer. Para ejercicio 2. Ejercicio 02. Pregunta número 2. Velocidad de agregado. Entre paréntesis se desea diluir, vamos a poner, diluir en dos circulaciones. Creo que eran dos. Me olvidé otras circulaciones. Revisemos el enunciado para que no vamos a error, no cometamos muchos errores. Diluir en dos circulaciones, velocidad de agregado. Perfecto. Para la velocidad de agregado, ¿qué necesito? Necesito el volumen del lodo inicial, necesito el volumen del lodo de reserva, es decir, lo que voy a agregar. En el otro ejercicio era velocidad de agregado de baritina, ¿no? Necesitábamos conocer el volumen, la cantidad de baritina que íbamos a agregar. Vamos a ponerlo acá, volumen del lodo inicial y el volumen del lodo de reserva. ¿Saben qué? Hagamos un cálculo adicional de este lado, antes de que se me olvide. Y calculemos el volumen del lodo final. El volumen del lodo final es igual a ¿qué? El volumen del lodo final, exactamente, es igual al lodo inicial, volumen del lodo inicial, más el volumen del lodo de reserva. Lodo inicial, 1138,95 más 284,73 barriles. 1138,95 más 284,73, 1423,68 barriles. No lo vamos a usar para un cálculo aún, pero dejémoslo ahí. Recuerden que el volumen del lodo final es mayor al del lodo inicial. Ahora sí, velocidad de agregado. Tengo el lodo inicial, tengo el lodo de reserva. Lo que me falta es los datos de la bomba. ¿Qué datos tengo de la bomba? Información de la bomba. Bomba triplex de simple acción, eficiencia 90. Ya el anterior ejercicio usamos una bomba triplex. Esta vamos a trabajarla como si fuera duplex, ¿sí? Lo voy a cambiar. Duplex. Duplex de doble acción. De doble acción. Tenemos diámetro de vástago, si eficiencia de la bomba 90%, 60%. Con esto vamos a trabajar. Vamos a poner esto Beck, creo que es, sí es Beck. La velocidad a la que nosotros vamos a agregado, voy a poner, la velocidad a la que nosotros vamos a agregar el lodo de reserva en este caso es el volumen del lodo de reserva dividido entre el tiempo de circulación
multiplicado por el número de circulaciones en el que pensamos hacer la dilución, número de circulaciones. Esta fórmula ya la hemos visto, está en nuestro primer ejercicio. No debería ser mucho lío para ustedes. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no podemos reemplazar directamente en esta fórmula? Bien, tengo el volumen del lodo de reserva y tengo el número de circulaciones, son dos, pero no tengo el tiempo de circulación. Necesito encontrar ese tiempo antes de hacer el reemplazo. Para el tiempo de circulación ocupamos otra fórmula. A ver quién se acuerda. Tiempo de circulación es igual a ¿qué? Al volumen de todo el sistema, es decir, el volumen del lodo inicial, dividido entre caudal de bomba. ¿Tengo el volumen del lodo inicial? Sí, ya lo calculamos. El caudal de bomba no lo tenemos todavía. Así que, ¿cómo calculamos el caudal de la bomba? Tenemos otra fórmula que es el caudal de la bomba es igual a ¿qué? Al desplazamiento de la bomba, vamos a ponerle de bomba, desplazamiento es decir, cuánto mueve esa bomba, multiplicado por la velocidad de la bomba. Tenemos velocidad de la bomba. Le voy a poner el término de la flechita arriba. Estoy haciendo multiplicación. La velocidad de la bomba. La velocidad de la bomba se refiere a las emboladas por minuto, ¿sí? Está de este lado, 60 emboladas por minuto. El desplazamiento de la bomba tiene su fórmula. Depende, ¿no? El desplazamiento de la bomba es igual a, para una bomba triplex, es 0.00243 multiplicado, le voy a quitar las X, por el diámetro de la camisa al cuadrado, pongámosle las X, multiplicado por el diámetro de la camisa al cuadrado, multiplicado por la longitud de la camisa, multiplicado por la eficiencia. Esta eficiencia tiene que estar en fracción. Eficiencia de la bomba. Esta es para una bomba triplex. En este caso es duplex, entonces la fórmula cambia. Vamos a trabajar con 0.0162, si no me equivoco. 0.162. Y acá cambia de la siguiente manera. Vamos a ponerlo con es 2 multiplicado por el diámetro de la camisa al cuadrado. Fíjense que ese cuadrado no afecta al número 2 que tengo acá. Solo afecta al diámetro de la camisa. Y acá le vamos a restar el diámetro del vástago al cuadrado. Estos términos, esta ecuación es para la bomba dúplex de doble acción. Tengo por acá un formulario, para que no lo estemos haciendo todo. Formulario. Tengo otra carpeta. Fórmulas, esta es. Les voy a explicar de dónde salen esos factores. Y vamos a revisar si están bien. Creo que estoy más seguro de que están bien. Esto es presión hidrostática, creamos bombas. A ver, comenzamos con la de triple simple acción, que es más sencillita de entender. Yo lo había explicado en clase, pero nos vamos a tomar el momento y lo explicamos acá otra vez. Esto sería un esquema simple de la bomba. La bomba es un cilindro, este cilindro se llena con fluido y ese fluido se tiene que bombear. Tenemos dos válvulas, una válvula de succión por donde entra fluido al cilindro y una válvula de descarga por donde se bombea el fluido. ¿Cómo se coloca el fluido? ¿Cómo se llena de fluido? Tenemos un émbolo. Este émbolo es como una inyección. Entonces, cuando se mueve para atrás, está chupando o está succionando lodo. Y cuando se mueve para adelante, es decir, en este caso para nuestra izquierda, está bombeando el lodo a través de la válvula de descarga. El procedimiento sería más o menos como el que tengo en esta imagen. ¿Ven? Cuando el émbolo se mueve hacia la izquierda, estamos en bombeo. Es decir, el fluido. ¿Por qué está con ese color? Yo lo dejé mal. Esto quiero moverlo en un minuto, no estoy seguro de... Ahí tenía que estar, ahora sí. Si se fijan, lo que está con color plomo es el émbolo. Entonces, cuando el émbolo se mueve hacia la izquierda, todo este cilindro está lleno de fluido y este fluido se bombea por la válvula de descarga.
La siguiente imagen, aún estamos en el proceso de bombeo. El émbolo continúa moviéndose hacia la izquierda. Cuando termina de llegar, cuando llega al otro extremo de la bomba, en ese momento se cierra la válvula de bombeo, la válvula de descarga y se abre la válvula de succión. El émbolo comienza a retroceder y en ese proceso comienza a succionar lodo hasta llenar por completo otra vez la camisa. Y luego repite el proceso, se mueve hacia el lado izquierdo y bombea, retrocede, succiona, se mueve adelante, bombea. Ese es el proceso. Una embolada es la ida y venida del émbolo. Ahora, ¿qué volumen se está bombeando en esta embolada? Porque esto es una embolada, ¿no? Una ida y una venida del émbolo. Se está bombeando un cilindro de lodo, ¿sí? Un cilindro de lodo. ¿Y cómo se calcula el volumen de un cilindro? Se calcula con pi cuartos por el diámetro por la altura del cilindro. En este caso es pi cuartos por diámetro de camisa al cuadrado por longitud de camisa. Las bombas triplex tienen tres cuerpos. Entonces son, en términos simples, tres cilindros. Así que multiplico por tres. Y como es una máquina, no funciona al 100%, hay que multiplicarla por una eficiencia, es decir, que va a funcionar al 90, al 95% de su capacidad. Por último, esta fórmula me va a entregar el desplazamiento de la bomba en pulgadas cúbicas por embolada, porque el diámetro está en pulgadas, la longitud está en pulgadas y me da pulgadas cúbicas. Con este otro factor se convierten las pulgadas cúbicas a barriles. Así que si yo tomo este factor que ven acá, vamos a quitarlo con rojo, y también tomo este pi cuartos, y también tomo este número 3. El resultado sería 0.00243, que es esto de acá que es la constante. Entonces sería multiplicar esta constante por el diámetro de camisa en pulgadas, la longitud de la camisa en pulgadas y la eficiencia de la bomba, para la bomba triplex de simple acción. Esta es una foto que me pasaron y coincidía con nuestra fórmula. Ahora para la bomba de dúplex de doble acción. La dúplex doble acción tiene cuatro válvulas. Estas válvulas que tenía la triplex las tiene también en el otro lado de la bomba. Entonces, funciona con una doble acción. Es decir, cuando se mueve, en este caso acá está nuestro émbolo, cuando se mueve hacia adelante, hacia la izquierda, está bombeando, pero también está succionando. ¿Qué quiero decir? Fíjense acá en este gráfico del medio. Mientras está bombeando por esta válvula, está succionando por esta otra. Cuando termina de bombear por esta válvula, ha terminado de succionar por esta y le toca regresar. Entonces, en este caso, esta válvula por la que estaba bombeando se cierra y comienza a succionar por esta. Y con esta válvula estaba succionando, se cierra y se abre esta y comienza a bombear por esta otra válvula. Entonces, el proceso es ir y venir y al mismo tiempo bombear y succionar. Por eso se dice que es de doble acción. ¿Cómo trabaja la fórmula con esto? Ahí aquí la fórmula está un poquito complicada. Bueno, básicamente es el mismo principio, es que tenemos dos cilindros, fíjense, esto es para dos cilindros, pero hay que restarle el volumen de un cilindro chiquitito. ¿Por qué? Porque si bien se bombean dos cilindros de lodo, en el segundo cilindro, fíjense que tengo el vástago del émbolo, entonces ese volumen hay que restarlo. Por eso acá les aparece como un cilindro, es decir, un volumen de una bomba, más el volumen de otra bomba, porque tiene doble efecto y le restamos el volumen del vástago. Ahora, ¿cómo se calcula el volumen de una bomba o de un cilindro? Pi cuartos por diámetro de camisa por longitud de camisa. De la otra bomba, pi cuartos diámetro al cuadrado por longitud de camisa. Y del vástago, pi cuartos por, no el diámetro de la camisa, sino el diámetro del vástago, de la varilla, por la longitud de la camisa, porque va a tener la misma longitud. Si factorizo pi cuartos y si factorizo la longitud de la camisa, me queda esta fórmula. Y esta fórmula se puede abreviar un poco más porque estos dos términos son iguales. Entonces se puede anotar 2 por diámetro de la camisa al cuadrado. Esta sería la fórmula hasta aquí. Pi cuartos por 2 veces el diámetro de la camisa al cuadrado menos el diámetro del vástago al cuadrado. ¿Qué hace este diámetro del vástago? Está restando el volumen que no se ocupa con lodo, el volumen que ocupa la varilla y que no se llena con lodo. Bien, una bomba dúplex tiene dos cuerpos, entonces se multiplica este volumen por dos, se multiplica por la eficiencia y por este mismo factor de conversión para llevar pulgadas cúbicas a barriles. Y el resultado al multiplicar pi cuartos por 2 por este factor, estos factores de conversión es 0.00162. Van a disculpar la explicación larga, pero era necesario.
para que entiendan por lo menos, ¿no? Que son fórmulas diferentes. Esta es para triplex simple acción. Y esta es para bomba dúplex de doble acción. Lo que tenemos que hacer ahora es simplemente reemplazar, ¿no? ¿Qué fórmula vamos a ocupar? La dúplex. ¿Por qué vamos a usar la dúplex? Porque el ejercicio dice dúplex de doble acción. Decía triplex y lo cambié. ¿Por qué? Para que podamos hacer el ejercicio un poco diferente. Coloquemos la ecuación y reemplacemos los datos. Desplazamiento de la bomba es igual a 0.00162 multiplicado por, vamos, esto, y 2 multiplicado por, fíjense que ese 2 nos afecta con el cuadrado. Diámetro de la camisa, 6 pulgadas. 6 pulgadas elevado al cuadrado. Esto de acá está en pulgadas. Menos diámetro del vástago. Diámetro del vástago, 2 pulgadas. Esto elevado al cuadrado. Diámetro del vástago, 2 pulgadas. Se multiplica todo eso por la longitud de la bomba, que es de 11 pulgadas. Y se multiplica por la eficiencia de la bomba, que en este caso es 0,90. El resultado, desplazamiento de la bomba en emboladas por barril. Vamos a ver acá. Tenemos 0.000162 por 2 por 6 al cuadrado, menos 2 al cuadrado, por 11, por 0.90. Con 4 decimales trabajamos 1091. 0.1091. Aquí, chicos, si alguien lo tiene en su calculadora y es un resultado diferente, por favor avíseme. Es el mismo. Bien, 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 bien. Listo. Desplazamiento de la bomba calculado. En algunos ejercicios, creo que en varios ya últimamente, esto de acá es un dato, entonces tal vez ni tengan que calcularlo. Si esto es un dato, entonces es reemplazar en esta fórmula. Tendría que el caudal de la bomba es igual al desplazamiento. Este es el desplazamiento multiplicado por la velocidad de la bomba. ¿Cuál es mi velocidad de bomba? En este ejercicio, 60 emboladas por minuto. Creo que acá no me deja escribir minutos. Sí, no me dejan. Vamos a tener que ponerlo así. 60 emboladas por minuto. Embolada se va con embolada y me va a quedar todo en barriles por minuto. Aquí ya trabajo con 6, 10. ¿Cuánto? 6,54. Bien, 6,54. perfecto. 6,54 barriles por minuto. Y como yo tengo el caudal, puedo calcular el tiempo de circulación. Esto lo vamos a mover un poquito. Tiempo de circulación es igual al volumen del lodo inicial, 1138,95 barriles, dividido entre caudal de bomba, 6,54 barriles por minuto. Barril sobre... 174. a ver, ¿no? ¿Ciento cuánto? 174,15. Y a 174 minutos. Redondemos al más cercano, al minuto más cercano. 174 minutos. Y reemplacemos en nuestra fórmula de velocidad de agregado. Es igual a velocidad del volumen del lodo de reserva. ¿Cuánto es? 284,73 barriles. Tiempo de circulación, 174 minutos. Esto, chicos, es el tiempo de una circulación completa. Entonces, minutos por cada circulación, si quieren. Y se multiplica por el número de circulaciones, que son, en este caso, 2 circulaciones. Circulación con circulación se simplifica y me queda mi velocidad agregada. 0,82. Bien. Entonces, ahora, ese resultado, les dije, los vamos a expresar en dos unidades. En este caso, para el primero, 16, 16. Nos da 0,82. 82 barriles por minuto.
y a un costado vamos a colocarlo con otras unidades que son barriles por hora. ¿Sí? Ahí ponemos una línea. No sé si ahora el espacio es lo que no me gusta de esa aplicación. A ver, bien. Lo multiplicamos por una hora, perdón, 60 minutos, que es equivalente a una hora. Y me queda todo en barriles por hora. 49.1. Bien, 49 barriles por hora. Y estas dos serían las respuestas de este inciso. Creo que en el otro ejercicio no lo marqué como respuesta, ¿no? Y a ver, en el otro inciso no lo había marcado como respuesta. Esa es la respuesta. Bien, siguiente pregunta. ¿Dónde está? Ya es 4 y Uy, sí, 14. se nos pasó el tiempo. Sí, aquí con la computadora se avanza un poquito más lento. Bueno, no sé si alguien tiene una pregunta para que la dejemos en la grabación. Si no, la voy a pausar. ¿No? Nada, No. ¿no? Cálculo de volumen del lodo de reserva y velocidad agregada. Terminamos el ejercicio el sábado. Entonces, por favor, traten de asistir. Si no pueden, la voy a subir la grabación. Esta grabación la voy a subir al Drive, la carpetita de laboratorio que tienen, ahí la voy a cargar, ¿sí? No, le voy a poner pausa una vez para que no quede muy pesado. Detener grabación.